como parte del ejercicio que me gustaría, hermanos, llevar en cada estudio, hoy estamos hablando de las bendiciones para la iglesia, usando la palabra griega eclesia. Un ejercicio que quiero hacer es tomar algunos pedacitos de historia, quizá algunos detalles de la geografía o temas aún de lo social del tiempo en que Pablo estaba allá. Así que yo quiero que vayas conmigo en este ejercicio. Este ejercicio tú también debes estar bien atento. Así que corre rápido, abre Hechos capítulo 15. Yo quiero hablarte de estos dos personajes, Silas y Timoteo, porque en la historia, en la gran historia que hemos estado meditando y que seguiremos meditando de la iglesia en Tesalónica, Silas y Timoteo entran a la historia de una manera, vaya que muy interesante. Así que mira, primeramente, ahí en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40. Yo quiero que observes ahí. Y si tienes una Biblia similar a la que tengo acá con los títulos, va a decir ahí, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Aquí empieza la historia. Resulta ser que hay un conflicto entre Pablo y Bernabé, por ahí hay un jovencito que no muy decidido, llamado Marcos, entonces hay una discusión entre Pablo y Bernabé, que Pablo dice, ¿sabes qué? No peleemos más, yo tomo a Silas, escucha, o a Silvano, me voy a mi viaje y tú, Bernabé, te vas con Juan Marcos, con tu sobrino, ¿sí? Así se separan, ¿sí? Pero Dios, a mí me sorprendía cómo Dios está orquestando esta serie de eventos, hermano. Ahí es donde empieza a aparecer Silas, en el capítulo 15 de Hechos. Si tú y yo seguimos leyendo, en el capítulo 16, ¿qué dice? En mi Biblia dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. ¿Te das cuenta? Primero Pablo y Silas. Pero resulta ser que llegan a un lugar llamado Listra, o dos ciudades, hay Derbe y Listra. Se cree que Timoteo era de Listra. Entonces llegan a Listra y conocen a un joven, a un discípulo llamado Timoteo, de buen testimonio, de buen ejemplo. Y sabes, le dicen, Timoteo, acompáñanos. Ahí es donde entra Timoteo en nuestra historia. Entonces ya van los tres, ¿verdad? Llega Pablo. Pablo tiene la intención de visitar las iglesias que ya había visitado en el primer viaje misionero. Pero si tú sigues leyendo ahí en el capítulo 16, verso 6 en adelante, dice la escritura que el Espíritu Santo lo detuvo. No le permitió ir a esos lugares que él quería. Y fue en el capítulo 16, versículo 6 hasta el 9, que Pablo recibe una visión de un macedonio que les pide ayuda. ¿Te das cuenta cómo Dios está ordenando todas las cosas? Lo equipa con las personas que va a necesitar, Silas, Timoteo, le da la revelación de que hay esas ciudades que él quería, no es. Dios le está diciendo, vas a ir a Macedonia. Entonces, si seguimos la historia, pues llegamos a Filipos. Sí, en Hechos 16, del 10 en adelante, te das cuenta, dice que se fueron a la mar, embarcaron y dice que zarpando pues de Troas en el versículo 11, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Estoy en Hechos 16, versículo 12, Hechos 6, 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza una historia interesante. Ahí es donde empieza el evangelio, digamos, de manera oficial en Europa. ¿Sí? En lo que sería Europa el día de hoy. La semana pasada hablamos un poquito del contexto geográfico. Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, Atenas, Éfeso. Bueno, creo que Éfeso no. Estas naciones, estas ciudades están ya en la parte Europa, ¿sí? Macedonia es lo que hoy podríamos conocer como parte de Europa, ¿sí? Entonces, es interesante, te das cuenta cómo Dios está llevando y cumpliendo su palabra de que el evangelio llegaría hasta lo último de la tierra. Entonces, llegan a Filipos y es en Filipos donde hay buenas nuevas, gente recibe el evangelio de manera preciosa, pero también ahí
Pablo y Silas son encarcelados, pero ahí también en mismo Filipos, Pablo y Silas arman una fiesta gozosa, celebrando, alabando a Dios, un tremendo terremoto, un hombre es salvo junto con su familia. Y bueno, Filipos, una historia bien interesante que ya la estudiamos hace algunos meses. Pero te das cuenta, por ahí ya no mencionan a Timoteo, pero ahí anda Timoteo. Quizá por ser el más joven, no sabemos, pero no se ha mencionado todavía. Pero llegamos al capítulo 17, Hechos capítulo 17. ¿Y qué dice tu Biblia? Dice alboroto en Tesalónica. Aquí los autores a veces son muy drásticos. Más que un alboroto, buenas nuevas llegó a Tesalónica, ¿sí? O si lo vemos como un alboroto de buenas nuevas, pues está bien, que así se llame. Pero te das cuenta, Dios está orquestando todo para que Pablo llegue a ciudades clave. Llegó a Filipos, la primera provincia, llegó a Tesalónica, la ciudad, la segunda ciudad más grande de esa zona de Macedonia, hoy de Grecia, y después de eso nos daremos cuenta si seguimos, sigue a Berea, los nobles de Berea, es Hechos 17:10, ¿verdad? Sigue el caminito, llega a Berea, gente muy estudiosa. A mí llama la atención, se necesita gente estudiosa, hermano. No sabemos más, pero es probable que muchos de Berea hayan sido instrumentos útiles para llevar el evangelio a muchos pueblos allá, porque dice la Biblia que era gente que escudriñaba la palabra. Después de perdón, de Berea, pues hay problemas, la persecución sigue. Pablo va hasta Atenas. En Hechos 16, perdón, 17, versículo 16 al 31. ¿Sí lo ves en tu Biblia? Hechos 17, 16. Estoy yendo rápido porque ahí no estamos leyendo los detalles, pero Pablo llega a Atenas. Después de eso, si vamos al capítulo 18, ¿qué dice? Pablo en Corinto. Entonces, de Atenas se va a Corinto. Y bueno, en Corinto volvemos a escuchar de quién, de Timoteo, ¿sí? Timoteo trae buenas noticias. Si te das cuenta, mira, observa Hechos 18, versículo 5, ¿qué dice? Y cuando Silas y Timoteo, ahí está, mira, te das cuenta, no estaba perdido, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, ahí vuelve Timoteo a la escena. Timoteo ha aprendido mucho con este par de hermanos, Silas y Pablo. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando vemos toda la historia y te das cuenta que en todo esto Dios está obrando. Pablo tenía en mente un plan. Él quería visitar a las iglesias de Asia Menor, pero sabes, ese no era el plan de Dios. Dios, a través de su espíritu, le dio esta revelación, esta visión y lo llevó a donde Dios quería, a Macedonia. Y wow, qué hermosas cartas, Filipenses, Tesalonicenses, Corintios, tremendo, ¿verdad? Pues hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios está en el asunto, Dios está dirigiendo su iglesia y se cumple la palabra cuando Jesucristo dijo que Él construiría su iglesia, ¿sí? Que Él construiría su iglesia, hermano. Y dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la primera carta de Tesalonicenses, lo hemos estudiado, tiene un mensaje hermoso, ¿sí? Y en particular la primera carta, porque vamos a ver las dos, la primera tiene un inicio muy pastoral. Y yo quiero que ahí partamos, así que ve rápido, bueno, no hay prisa, pero vea Primera Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 1, versículo 1. ¿Sí? Vamos a leer el primer versículo. La semana pasada fue un vistazo, así que vimos de varios lugares de esta carta y hoy vamos ya ahora sí entrando en materia. Dice la escritura, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, partimos nuestro primer tema, hermano. Eclesía. Acuérdate esa palabrita. Hoy aprendiste o estás aprendiendo una nueva palabra griega. Anota las planas de esta palabra. Eclesía en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Toma nota de este primer gran título o subtítulo.
¿sí? Yo quiero hablar un poquito de esta palabra, ¿verdad? Porque hoy estás aprendiendo una palabra, quiero explicarte a manera general de qué se trata esta palabra. La palabra eclesía significa llamar fuera, significa asamblea, significa iglesia. Esta palabra de eclesía, antes de que existiera la iglesia cristiana, ya se usaba en aquel tiempo, pero se usaba más para este tipo de significados. Una asamblea, se reunía un grupo de personas para formar un acuerdo, una congregación también, así es otro de los significados de eclesía. Esta palabra ya existía, pero es interesante que a partir de la iglesia de Jesucristo, la eclesía tomó ese significado. Así que si hoy en día en el trabajo, en la escuela, en la calle, tú le dices a alguien, voy a la iglesia, lo asocian con ir a un templo, ¿sí? Ya no lo asocian de que vas a ir a una reunión social, no, saben que vas a un tema religioso, ¿verdad? Por decirlo de una manera. En el mundo griego, esta palabra, lo decíamos, era común para describir reuniones, ¿sí? Pero fue hasta que la iglesia comenzó, los cristianos comenzaron a reunirse, que esta palabra tuvo su forma o su connotación religiosa. Mira, quiero darte otro dato bien interesante. Estás viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Entonces observa las palabras. Del lado, en tu caso es lado izquierdo, tienes la palabra eclesía y puse NT, que es Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la mayoría fue escrito en griego y vas a verlo eclesía. Eh, en este caso, esa palabra es bien interesante porque es la misma palabra que se trató o se tradujo para esta otra palabra, cajal. Cajal del lado derecho en tu lado, ahí es una palabra en hebreo, ¿sí? Cajal. Cajal en hebreo también significa asamblea, congregación. Entonces, cuando se escribió la Biblia o se tradujo la Biblia del Antiguo Testamento al griego, que ahí puse LXX, LXX es la Biblia Septuaginta. La Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego. Así que cuando se escribió esta versión del Antiguo Testamento en griego, cada vez que encontraban ahí la palabra cajal, la traducían como eclesía. Cajal. ¿Sabes? En la Biblia vemos, en el hebreo vemos mucho cajal para referirse a alguien. ¿Sabes a quién? Al pueblo de Dios, ¿sí? Al cajal, a la congregación del pueblo de Dios, a la asamblea del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta cómo esto tiene un significado tremendísimo? En el Antiguo Testamento, el cajal, el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento es interesante porque cambia aún la palabra eclesía y ya no nomás son judíos, también gentiles forman parte del pueblo de Dios. Esto es hermoso, hermano. ¿Sí o no? Amén. Vamos adelante. Yo quiero seguir acá porque hoy podemos entender que la eclesía es la iglesia del Señor Jesucristo o el cuerpo de Cristo o el pueblo de Dios. En el antiguo pacto era el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, pero ahora en el nuevo pacto con Jesucristo, la eclesía somos tú y yo, todos aquellos que somos o hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiero que lo guardes ahí en tus notas, Efesios 2:15, 2:12 al 15, lo voy a leer. Dice la escritura, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No éramos eclesías, no éramos cajal de Dios. Pero ahora, escucha, hermoso, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Aleluya, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo
la paz. Hace algunos años ya vimos esta carta de Efesios. Fuimos muy bendecidos con este pasaje y te animo, por ahí está grabado, podrás escucharlo. Así que Pablo se dirige a la eclesía de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aparte de hablar de ubicación, porque habla de los tesalonicenses, aparte de hablar de historia, del tema social, quiero decirte una cosa. La iglesia, la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, hermano, tiene una identidad única. Una identidad tal, hermano, que vale la pena estudiar. Para efectos de nuestro estudio el día de hoy, vamos a tomar ventaja de nuestra Biblia. A ver, enseñe su Biblia. Si la tienen ahí, ok, si la veo, ok, muy bien. Ok, su Biblia, excelente. Hermanos, para efectos de este estudio, estamos usando Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960, la que comúnmente usamos en Latinoamérica, repite algo. Vamos a verlo, yo creo que lo vas a observar pronto. Primera Tesalonicenses 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Siguiente, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Interesante, escucha esto. Aquí me llama la atención porque en nuestra versión Reina Valera se repite Dios Padre y Señor Jesucristo. En muchas versiones, incluida la original, no se repite. Hay una razón de esto. Hoy estamos aprendiendo muchas cosas, luego lo puedes escuchar de nuevo, pero hay algo que le llamamos el textus receptus. ¿Cómo? Textus receptus. El textus receptus, hermano, son textos griegos que a lo largo de la historia han servido como punto de partida para muchas versiones. O sea, imagínate que van a sacar una nueva versión y muchos van a ir al Textus Receptus, que son escritos en griego, que colectó en particular un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Él escribió esto, después se generaron más versiones, pero a partir de ahí, muchos van a ese Textus Receptus y de ahí hacen las versiones que hoy tú y yo conocemos. La Reina Valera, por ejemplo, Valera, ¿verdad? Que es el que se conoce que escribió, inició este proyecto de esta Biblia, la Biblia del oso, viene del Textus Receptus. Y en el Textus Receptus se repetía. Lo pone al inicio y al final del verso. Así que para efectos de nuestra enseñanza el día de hoy, esto nos va a servir tremendo. Algunos criticarán, pero yo creo que en este caso, esta repetición vale la pena y tiene un significado, créeme, preciosísimo, ¿sí? Así que vamos adelante. Hermano, de hecho, ahí está, ahí lo quiero mostrar. Está el texto en español arriba, Reina Valera 1960, y abajo el griego. Nos ayuda aquí esta herramienta. Paulos, Kai, Silvanos, Kai, Timoteos, ¿verdad? Ahí está el griego, ¿verdad? Y abajo ves Pablo y Silvano y Timoteo. ¿Te das cuenta esta palabrita Kai? Kai es I, ¿sí? Así que ya aprendiste otra palabra. Kai es I en griego. Pero date cuenta de algo. Yo quiero que veas cuántas veces en el griego dice Dios Padre y Señor Jesucristo. Solo una vez. Acá está Deo, aquí está Dios, está Patri, que es Padre, sí, acá abajo en la esquinita. Ay, creo que tengo aquí algo para hacer dibujitos, a ver si me permite. Aquí está Dios, ¿sí? Estoy subrayando ahí. Patri, que es padre. Y dice aquí, Curio, que es el Señor. Jesucristo es Cristo. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿sí? Padre y el Señor Jesucristo. Si te das cuenta y revisas todo el texto, solo aparece una vez esta combinación de Padre y el Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? No dos veces como sale en nuestra Biblia Reina Valera. Pero yo creo que Dios, en su soberano plan, permitió esto, hermano.
que hoy tú y yo estemos leyendo esta Biblia, Reina Valera, y podamos ver esto dos veces. Seguramente algo tiene Dios que decirnos ahí. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Vamos a empezar acá. Somos una eclesía. Hoy vas a practicar mucho esta palabra, eclesía. Somos una eclesía en Dios Padre. En Cristo, hermano, hermana, tú y yo somos una eclesía, una iglesia, una asamblea, una congregación en Dios Padre. Veíamos hace unos momentitos ahí en Efesios 2:12. Antes dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Éramos ajenos a la promesa o a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora tú y yo, que estamos en Cristo, hermano, piensa esto, la dimensión de esto. Ahora que estamos en Cristo, significa que ahora tenemos un Padre. Pablo nos dice ahí en Romanos 8:15 que hemos recibido tú y yo el espíritu de adopción, por el cual dice, clamamos, Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Si tienes a alguien ahí contigo, a ver, dile, eres hija, hijo de Dios. Gloria a Dios, ¿sí? Hijo de Dios. Si te dice yo no, bueno, aprovecha y predícale el evangelio. Llévalo a que crea en Jesucristo, ponga su fe en él, se arrepienta de sus pecados y dile, y ahora sí, eres hijo de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Mira, hermano, qué hermoso esto. Somos una eclesía, ¿sí? Eclesía en Dios Padre. Tenemos un Padre, hermano. Esto es hermoso, esto es glorioso. El plan, mira, ahora somos parte de una comunidad llamada pueblo de Dios o familia de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. No solo eso, somos hijos de Dios. El plan soberano de Dios, cuando Él le dio la promesa a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, incluía eso, todas las naciones de la tierra. Gloria a Cristo. ¿Sí? Es por eso que a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta? Somos una eclesía, somos una congregación especial, ¿verdad? Primera de Pedro lo dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos todo eso no porque alguien dijo, un hombre haya dicho, no por voluntad humana o voluntad de carne, sino por la voluntad de nuestro Dios. Así que somos una eclesía en Dios Padre. El Padre, hermano, comienza la obra. El Padre comenzó la obra, te sabes ese texto. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios, el Padre, envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta cómo esto tiene su significado hermoso? Somos una eclesía en Dios Padre porque Él fue quien empezó la obra. La siguiente parte, somos una eclesía en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es por la obra de nuestro Señor Jesucristo que ahora tú y yo somos eclesía, pero no cualquier eclesía, cualquier asamblea, no. Somos su eclesía, ¿sí? Tú y yo somos la eclesía del Señor Jesucristo. Jesús, hermano, es el Señor de la eclesía, de la iglesia. Él la fundó, Él la edifica, Él la sostiene. ¿Sí, amén? Jesucristo, hermano, la fundó, Él la edifica, Él la sostiene. Yo quiero que veas un versículo conmigo ahí en Mateo. Rápidamente vamos. Mateo, versículo 16, verso 18. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Cristo. Jesús fundó, Jesús edifica, Jesús sostiene. Podemos pensar en más cosas. Jesús supervisa, protege, santifica, prepara. Es Jesús, hermano. Nuestra identidad, hermano, entonces, no está en una iglesia,
no está en una denominación, no está en un grupo étnico, no está en una nacionalidad. Nuestra verdadera identidad, ¿sabes en quién está? En Cristo. En el curso que vimos en la velada de oración, a propósito, te invito, creo que en 1 o 2 semanas tendremos nuestra velada, creo que 2 semanas. En este curso, el doctor Sinclair Ferguson nos enseñó que aprendimos que si a Pablo le preguntaron, oye Pablo, ¿tú qué eres? Él en lugar de decir soy cristiano, él diría estoy en Cristo. ¿Sí? Si algo lo ves en su carta una y otra vez, este autor decía que alrededor de 25 veces dice en Cristo. Hermano, somos la eclesía de Jesucristo. Una cosa más que quiero resaltar para terminar esta parte. Jesucristo es el Señor de la eclesía y Pablo se dirige a una iglesia local, en este caso a los tesalonicenses, cuyo Señor es el Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, hermano, como aprendimos en Colosenses 1:18 hace algunos meses, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia, hermano, es la iglesia en todo el mundo y a lo largo de la historia. Así que somos la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Siguiente gran tema, hermano. Bendiciones de gracia y paz para la eclesía. ¿Sí? Sigues practicando la palabrita nueva, eclesía. Yo creo que ya te sale, ¿verdad? Esa palabra griega. Eso que ves como X es como una K. Entonces lo puedes poner como una K para que no batalles. Segundo gran tema, bendiciones de gracia y de paz para la eclesía. ¿Te das cuenta qué le dice Pablo a esta iglesia? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas bendiciones, hermanos, yo me puse a hacer un análisis ahí. Lo que es gracia y paz, esta bendición o estas dos bendiciones, Pablo se las desea o pide a Dios se las dé a todas las iglesias que les mandó carta, a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito y a Filemón también. O sea que en todas las cartas de Pablo, Pablo dice gracia y paz a ustedes. ¿Sí? Hay un ministerio que se llama gracia a vosotros o a ustedes, algo así. Es Grace to You en inglés, es el ministerio del hermano John MacArthur. Yo creo que algo de esto tienen ellos, ¿sí? Así que vamos a pensar ahora, ¿qué son estas bendiciones? ¿Por qué Pablo se dedicó a decírselas y a desearlas y a orar porque sus hermanos en estas iglesias fueran bendecidos con gracia y paz? ¿Por qué? Vamos a partir con una primera bendición. ¿Qué son estas bendiciones? Gracia. Vamos a empezar con la gracia. Lo siento, otra palabra griega, hermanos. ¿Están viendo mi pantalla? Liz, ¿sí se ve gracia ahí? Sí. Excelente. Yo de repente como que, ya veo. Gracia. Otra palabra griega, mira, ahí lo pongo al principio. Esta palabrita griega, ¿cómo se lee? Charis. Charis. ¿Sí? Charis. Charis es gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Un regalo, un favor o un significado más? Una bondad inmerecida. ¿Te das cuenta qué hermoso esto? Mira, pareciera que en los tiempos de Pablo este era el saludo. Gracia y paz a vosotros. Hoy tú y yo decimos, Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Quizás sería bueno, ¿verdad? De repente saludarnos así. Hermano, gracia y paz del Padre, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo practicamos el domingo? A ver si no se les pasa. Vamos a ver, hermanos, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A ver si alguien me saluda el domingo así. ¿Sale? Eso es gracia, hermano. La gracia se explica de una manera excepcional en un pasaje clave que tenemos aquí, Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Este texto yo creo que explica muy bien la gracia. No se trata de obras, dice que es un don de Dios, o sea, un regalo, no por obras, o sea, no trabajamos para obtenerlo, no trabajamos y decimos yo me lo gané para que alguien se gloríe, tampoco. Gracia, un regalo, una dádiva, una bondad de Dios que no merecemos. La gracia es una bendición, hermano, que se nos ha otorgado sin haberla merecido. Las bendiciones, hermano, que hemos recibido tú y yo son posibles gracias a las obras o a los méritos de alguien más, de Jesucristo. La iglesia recibe las bendiciones de Dios por gracia, no porque la merezca. ¿Sí? La gracia, hermano, cuando vemos en la Biblia gracia, tiene un espectro o un abanico, vamos a decirlo, de muchos significados o usos. Pero a mí me gustaría usar un ejemplo que está ahí en Génesis, no lo anoté ahí, pero tú toma nota, Génesis 6:8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hallar gracia ante los ojos de Dios, ese es un significado también de la gracia. Es un buen deseo que tú y yo podemos tener, hermano, para nuestros hermanos en Cristo. ¿No orarías, hermano, que la iglesia Centro de Fe Ángulo halle gracia ante los ojos de Dios? Claro que debemos orar esto todos los días. Que mi familia, que nuestro ministerio, nuestro equipo de trabajo en la iglesia, hallemos gracia a los ojos de Dios. ¿Sí? En otras palabras, estaríamos diciendo a nuestros hermanos o cuando oramos, hermano, diríamos, hermano, hermana, que tu vida, que tu familia, que tu ministerio sea de agrado a Dios y recibas su favor inmerecido. El corazón de Pablo ardía, hermano, por estas iglesias. Y él trabajaba arduamente por estas iglesias para que ellos fueran aceptables, para que ellos hallaran gracia, ¿sí? Hallaran gracia delante del Señor. Cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, dice que él trabajaba con el fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Te das cuenta? Él trabajaba, él hacía lo que le correspondía. Al final, quien hace posible nuestra perfección es Jesucristo. Y Pablo lo deja ahí súper claro en Colosenses. ¿Sí? Él dice, si son perfectos, es en Cristo Jesús. Pero Pablo dice, lo que a mí me toca, me esfuerzo, lo trabajo para que sean ustedes aceptables delante de Dios. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es la gracia? Y lo especial que es desear que la gracia de Dios sea sobre un hermano, sobre una hermana. Así que yo creo que ahora que vayas en la noche, hermano, y te prepares para dormir, ores al Señor y le digas, Señor, que tu gracia sea sobre mis hermanos y hermanas en el Centro de Fe Angulo. Amén, ¿me vas a ayudar? Que tu gracia sea sobre la iglesia cristiana en Guadalajara, extendamos. Que tu gracia sea sobre la iglesia en México. ¿Sí, amén? Necesitamos esta gracia todos los días, hermano. La segunda bendición, paz. Eirene, Eirene, esta palabrita nueva, Eirene en griego. ¿Ya sabes de dónde viene el nombre Irene? De ahí, ¿sí? Así que Irene significa paz, ¿sí? Pues uno de sus significados. Un bonito nombre, ¿verdad? Irene, paz. Viene de esta palabra. De hecho, no se dice Eirene, ¿eh? Aquí yo estoy diciendo mal. De hecho, se dice tal cual Irene, porque cuando hay una E y una I ahí, una iota, se hace I. Así que es Irene. Bueno, una iglesia, la iglesia de Tesalónica, que nació en medio de persecución, y aparte, ¿te acuerdas que está en una ubicación donde hay mucho religioso, mucha actividad comercial, mucho trabajo, mucho político? Esta iglesia necesita paz. ¿Sí o no, hermano? Todos necesitamos esta bendición, ¿sí o no? Levante sus manos. Yo necesito paz, doble, triple, y bueno, con todos mis dedos, 10 veces paz. Necesito mucha paz.
Necesitamos paz, amén. Así que, mira, un autor, a propósito, no lo enseñé, pero estaremos llevando estos dos libros. Uno es este primero es Gary Shogren y otro que estaremos llevando, muy bueno, que es, dice ahí, Swindoll. Este hermano ha escrito muy buenos libros de liderazgo. Entonces, si a alguien le interesa, podemos ahí recomendarle algunos libros de estos autores. Sí, luego les paso los nombres, ¿verdad? Porque ahí lo mostré muy rápido. Pero este hermano Swindoll, él dice que en medio de la crisis que la iglesia de Tesalónica enfrentaba, ellos definitivamente necesitaban gracia de Dios para soportar, pero también anhelaban una paz que aliviara el conflicto constante que vivían. Así que Pablo, guiado por el Espíritu, dice, gracia y paz para ustedes, hermanos. Hermanos, el mundo busca desesperadamente la paz. ¿Y sabes qué? Solo Cristo puede dar esa paz. Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Sí, amén? Entonces Jesucristo es el único que puede ofrecer la paz verdadera. Así que estas bendiciones hacen total sentido que sean en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y una pregunta aquí, hermano, que yo tengo para ti. ¿Cuándo y cómo recibimos estas bendiciones? ¿Cuándo y cómo las recibimos? Te voy a decir una cosa, hermano, las bendiciones de gracia y de paz, si te pregunto cuándo las necesitas, diario. Diario necesitamos gracia de Dios, diario necesitamos la paz de Dios. Necesitamos gracia de Dios o necesitamos de la gracia de Dios para honrarle, para darle buena ofrenda, para ser agradable a Él. Pero también necesitamos gracia para cuando nos desenvolvemos en nuestras áreas de trabajo, escuela, con los hombres. Necesitamos paz en medio de un mundo que cambia constantemente, en medio de un mundo en caos, hermano. ¿Y cómo vamos a recibir estas bendiciones? Yo quiero que me ayudes y rápidamente vea tu Biblia, Filipenses 4:7 al 9. ¿Cómo vamos a recibir estas bendiciones? Quiero que leamos este texto. Filipenses 4:7 al 9. Dice la escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, escucha esto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Escucha esto. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué entendemos por cómo vamos a recibir estas bendiciones de la gracia, de la paz con este pasaje? La clave está en el verso 9 al final. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. Hermano, la gracia de Dios en el creyente se manifiesta de muchas maneras. Romanos 5:3 dice que por medio de nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? La gracia de Dios la obtuviste, la obtenemos por fe en Cristo. Así obtienes. ¿Cómo obtienes la gracia de Dios? Creyendo, creyendo en el Señor Jesucristo. Ahí empieza la gracia de Dios a derramarse. Y tenemos entrada a esta gracia, ¿verdad? En la cual dice ahí Romanos, estamos firmes. Pero ¿cómo vamos a obtener también esta bendición de la paz? En otras palabras, la obtenemos cuando creemos y obedecemos, ¿verdad? Porque Pablo le está diciendo lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron, eso hagan. Pablo les enseñó no otra cosa, les enseñó la palabra. Cuando ellos escucharon, lo vieron en Pablo, Pablo le dice, eso hagan, obedezcan lo que les he enseñado y la paz de Dios o el Dios de paz estará con ustedes. Gloria a Cristo. ¿Te das cuenta cómo obtienes estas bendiciones? Creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Wow, qué hermoso. Yo me maravillaba al ver esto, hermano. ¿Cómo recibes estas bendiciones? Creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Estamos llegando al final esta tarde.
bendiciones, estas bendiciones vienen de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí es donde tomamos la ventaja de nuestra Biblia, Reina Valera o la versión Reina Valera, porque Reina Valera repite, te dice, gracia y paz sean a vosotros. Y luego dice, de Dios, aquí me encantó, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por algo, Dios en su providencia, en su soberanía, decidió que así quedara ahí. Y hoy cuánto nos bendice esto, porque la gracia y la paz viene de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones de nuestro Padre, hermano. El pasaje toma un sentido ahora sí cuando vemos de nuestro Padre. Pablo está haciendo énfasis que el Padre Celestial es también su Padre. Cuando dice nuestro Padre, no solo es Padre de los tesalonicenses, sino también de Pablo, de Timoteo, de Silas, porque dice nuestro Padre o Padre nuestro. ¿Te acuerdas de alguien que oró, Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Quién oró así? Ahí en Mateo 6, ¿verdad? Jesús. Cuando Jesús ora Padre nuestro, no está diciendo Padre mío, no, Padre nuestro. Nos incluye en su oración. En otras palabras, dice, estos también son hijos de Dios, ¿sí? Tú y yo somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, tenemos estas bendiciones, hermano. Dios, hermano, es fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Dice la escritura que en él no hay mudanza, ahí en Santiago 1:17, en Dios no hay sombra de variación. En otras palabras, me gustó mucho traducción lenguaje actual, dice, Dios es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Gloria a Dios. Dios, hermano, te da lo mejor. Gloria a Él. Estas bendiciones vienen de nuestro Padre. En su carta a los Efesios, cuando Pablo está ahí en Efesios 1:3 al 14, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y después de esto, Pablo empieza a listar una serie de bendiciones que no tenemos el tiempo para analizarlas. Ya estudiamos Efesios, ve ahí, está grabada esta enseñanza, pero qué bendiciones Dios nos ha dado, hermano, aparte de la gracia de la paz, la elección, la santificación, la adopción, la aceptación, somos aceptos en el amado, la redención, redimidos por la sangre de Jesucristo, recibimos perdón de pecados, recibimos sabiduría, inteligencia, revelación, tenemos herencia, tenemos propósito, tenemos el sello que significa somos propiedad de Dios, el sello del Espíritu, como adelanto a lo que ha de venir. Hermano, bendiciones de Dios nuestro Padre. Me encantó esto porque hace un énfasis, es nuestro Padre, hermano. Bendiciones también del Señor Jesucristo. En Cristo, hermano, tenemos muchísimas bendiciones. Al tú y yo ser unidos con Él, ser uno con Cristo, tú y yo tenemos montones de bendiciones, hermano. Yo aquí hice una lista, pero esta lista puede crecer muchísimo más. Solo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anoté 9 y le paré porque dije, el tiempo no me va a ajustar para listar todas las bendiciones que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y empiezo, ten lista tu pluma o tu lápiz, porque ahí vamos. Primeramente, Jesús es nuestro Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria a Cristo. Número 2, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4:15. Uno que se compadece de ti y mí. Va al Padre y Él sabe lo que tú y yo vivimos, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él recibió esa tentación que estás viviendo, esa lucha que tú vives hoy, Él la recibió con todo, hermano, más fuerte que lo que tú y yo vivimos. ¿Por qué? Porque Él resistió y no cedió al pecado. Tú y yo luego corremos o caemos, pero Él no. Así que Él resistió. Todo el peso de la tentación vino sobre Él, pero sin pecado. Gloria a Cristo.
Y ese es el gran sumo sacerdote que tenemos en la presencia del Padre. Siguiente, número 3. Jesús es nuestro abogado. Primera de Juan 2, 1 al 2. Jesús es nuestro abogado, hermano. Gloria a Cristo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Romanos 8, 34, número 4. Jesús intercede por nosotros. Gloria a Cristo. ¿Qué más tenemos de esto? Jesús, hermano, Mateo 28, 20, nos dio la promesa que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta de estas hermosas bendiciones? ¿Qué más tenemos de Jesús? Jesús prometió que volvería otra vez. Juan 14, 1 al 3. Tenemos su promesa de que Él vuelve. ¿Qué tenemos más en Jesús? Mateo 16, 18. Jesús está construyendo su iglesia. No es el hermano Bet, gloria a Dios que no es él. Tampoco el hermano Rogelio, es Jesucristo. Y gloria a Dios porque es Él. Nosotros ya lo hubiéramos echado a perder desde cuándo, hermano. Pero es Jesucristo quien la edifica y podemos estar bien seguros que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué más? ¿Qué otra bendición tenemos? De que Jesús supervisa a su iglesia. Ahí en Apocalipsis 1, 16 al 12 al 16 dice que Jesús está caminando entre las iglesias, entre los candeleros. Si Él está ahí, hermano. Él está caminando, Él está observando. Y si tú ves adelante en Apocalipsis 2, 3, te das cuenta que Él está viendo cómo vive la iglesia. Eso es una bendición. Porque aun cuando nos equivocamos, estamos haciendo lo incorrecto, Él nos da un mensaje. Porque Él nos está mirando. ¿Sí? Esos mensajes que vemos en Apocalipsis no deben asustarnos, al contrario, gloria a Dios, porque Él está observando cómo va su iglesia y le dice que tiene que corregir. También le dice que está haciendo bien. Les da advertencias muy fuertes. Arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Gloria a Dios por eso. Es una bendición. Y por último, otra bendición más. Jesús, junto con el Padre Celestial, enviaron a su Espíritu Santo. Juan 15, 26. Hermano, la lista puede continuar. Hay muchas más bendiciones. Así que, hermano, piensa todas las bendiciones que tenemos en nuestro Padre Celestial y en Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, hermano, yo quiero hablar o cerrar este pensamiento, este orden de pensamientos, con una expresión que hace Swindoll. Él habla de la iglesia de Tesalónica. Pero yo quiero que incluyamos, porque este mensaje hoy es para ti y para mí. La iglesia en Guadalajara y en todo lugar donde se exalta el nombre de Cristo, estaban a salvo. Tú y yo estamos a salvo, hermano, en las manos de nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Celestial. Así que cuando ves estas dos cosas en Dios Padre o nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, tenemos doble seguridad, gloria a Dios, doble estímulo. ¿Sí? Para que si en algún momento esta iglesia se siente abrumada por los conflictos sociales, religiosos, culturales, políticos, familiares, recordemos doble seguridad. Tenemos bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, hermano. Quiero terminar. Somos la eclesía de nuestro Señor Jesucristo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En otras palabras, lo aprendimos el día de hoy, hermano, hermana. Le pertenecemos a Dios. ¿Sí, amén? Le pertenecemos a Dios. No le pertenecemos a un hombre. Le pertenecemos a Dios. Y nos encontramos doblemente seguros. ¿Sí? Piensa esto, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pero también si pensamos en las bendiciones que hoy aprendimos, tenemos la gracia de Dios derramada cada día en nosotros y gozamos de su paz. Y con esto, hermano, tremendo. Muchas más bendiciones emanan de esto. Cuando tú y yo permanecemos en Cristo y en su palabra, hermano, creyéndolo vimos y obedeciendo la palabra de Dios, obtenemos todas estas bendiciones, hermano. En particular, hoy hablamos de gracia y de paz y otras más que hablé a través del estudio. Muchas bendiciones, hermano. Así que hoy en esta tarde, noche ya,
tenemos un ejemplo de cómo orar por nuestra iglesia local, hermano. Pidamos a Dios gracia y paz para nuestros hermanos. ¿Cuento con ello, hermano? Pedir a Dios gracia y paz para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hoy tenemos este ejemplo, la gracia y la paz derramada en nosotros también, hermano, tiene que ser luz para otros. Otros hermanos conocerán a Jesucristo por estas bendiciones que hay en ti, la gracia y la paz de Dios. Sí, así que, ¿qué te parece si cerramos en oración este tiempo y damos gracias a Dios por esta hermosa bendición que Él nos concede? Padre, te amamos, te exaltamos y reconocemos que tú eres nuestro Padre Celestial, el Dios soberano que está sobre todas las cosas, nuestro Padre. Hoy damos gracias, Dios, por este hecho glorioso de que somos tu pueblo, de que somos tu iglesia. Gracias porque en Jesucristo somos hechos tus hijos. Y porque nuestra unión con Cristo es una realidad, podemos hoy gozar de gracia y de paz. Señor, hoy también queremos recordar el Evangelio, de que solo en Jesucristo encontramos esta paz. Solo en Jesucristo esta gracia es posible. Hoy venimos al trono de gracia, Señor, y reconocemos que muchas veces hemos despreciado esta gracia, esta paz que solo tú das. Hemos olvidado que en Cristo, que nuestro Padre Celestial nos ha dado estas bendiciones. Hemos olvidado o quizá hasta hemos rechazado con nuestra actitud que tenemos estas bendiciones. Cuando corremos a las cosas del mundo para encontrar satisfacción para nuestras vidas o nuestros problemas. Cuando corremos a todo menos a tu palabra, a ti, oh Dios, perdónanos. Porque cuando hicimos aquello, rechazamos tu palabra que es verdad y que es poderosa. Rechazamos esta bendición tan hermosa que tú tienes cada día para nosotros. Hoy oramos, Dios, y pedimos la gracia del perdón. Creemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy damos gracias, Dios, y hacemos un compromiso de orar por nuestra iglesia local para que sea bendecida con gracia y con paz, siendo luz, que esa gracia derramada, esa paz derramada en nuestros corazones sea una oportunidad para que otros te conozcan a ti Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano.